Saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas, bienvenidos al mejor estadio del mundo, bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu. Hoy es martes 14 de febrero del 2023, es la 1 de la tarde y vamos a dar la vuelta por los exteriores y después accederemos al interior. Estamos ya en la previa del Real Madrid-Elche. Así que activamos ya el modo partido. No me enrollo más, pero tú dale mientras al me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Dentro vídeo. Con todos ustedes, Maribel de Jesús. Mirad la posición de esta grúa. De momento no tiene nada cogido. Y las grúas torre no están trabajando en el interior, así que hoy tiene pinta de que no están colocando piezas de unión. Por otra parte, parece también que las plataformas elevadoras han dejado de colocar las plaquitas que estaban poniendo en toda esta estructura. Todavía les faltan por poner, pero ya os digo que activamos modo partido y seguramente estén recogiendo ya todo. Mañana partido aquí en el Santiago Bernabéu contra el Elche a las 9 de la noche. Eso sí, los montacargas están funcionando. La grúa de momento sigue exactamente igual y aquí ya vemos un camión. Efectivamente, modo recogida activado. Ya ha desaparecido aquí todas las tuberías que tenían. Están barriendo y limpiando. Y podemos ver y apreciar todavía todas las piezas de unión de esas cerchas del fondo sur que les quedan. A ver qué va a coger la grúa torre. A ver si lo podemos ver. Tienen ahí algunos palets con material y van a enganchar algo a la grúa torre. ¿Veis cómo están recogiendo todo? Han traído sacos para meter material. Y por ahí vemos cómo barren, recogen. Falta solo una plataforma elevadora. Así que lo que os comentaba, modo activado, modo partido activado. Esto de aquí también se lo tienen que llevar. Tiene que quedar todo totalmente liberado. Y la grúa torre lo que está haciendo es cambiar de sitio, mover las piezas de unión. Las van a dejar todas acopiadas en el mismo sitio para después colocar vallas. No creo que se las lleven. De hecho, mirad, donde está esa plataforma elevadora ya vemos algunas vallas. Así que bueno, eso lo dejarán todo ahí recogido, amontonado, para no tener que llevárselo a ningún sitio. Esquina de la Torre B, el caparazón ya con todas las lamas y sin pegatinas. Avanzamos por la fachada principal. Caminamos ya por Concha Espina, sí, estoy yo buena hoy. Avanzamos ya y caminamos por el Paseo de la Castellana y mirad, por aquí han puesto más piezas que me habéis dicho que son el soporte para después colocar el pladur. Así que ya por aquí también estamos viendo estas piezas que yo creo que ya no nos van a abandonar y que veremos más según vayan pasando los días. Tengo unas ganas, por cierto, de que quiten esta plataforma de aquí. Es que ya lleva ahí un montón de tiempo, Dios mío. Ojalá que desaparezca pronto. Fuera bromas, de aquí han desaparecido casetas porque antes no se veía la grúa torre de esta manera. Al fondo vemos las piezas que os he mencionado en ese nivel inferior. Y este camión grúa sigue aquí de Aguilar, así que vamos a cambiarnos de sitio porque no nos deja ver. Por aquí seguimos viendo esta estructura para después colocarle el pladur, es lo que me habéis dicho vosotros en los comentarios. Así que muchas gracias por la ayuda. Vemos ahí el gancho de la grúa, que es lo único que han retirado. Y como estáis comprobando, pues modo recogida también activado en este lateral oeste. La grúa aguantará para este partido, pero yo creo que ya para el derbi no la veremos. ¿Escucháis ese ruido? ¿Escucháis eso? Es el pica pica mayor. Está demoliendo la plataforma de hormigón
que colocaron para poner las cerchas para poder trabajar. Sonido ambiente activado. Pa, 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 pa. Ya sabéis, el pica pica demoliendo y están trabajando en las zonas interiores, están trabajando en esa viga museo. Esto significa, estamos viendo bastantes cambios estos días, así que yo creo que pronto veremos más cambios aún en esta viga museo, que es donde estará situado uno de los museos del Real Madrid. En estas 3 plantas más o menos será un museo increíble. No será el tour que estamos ahora viendo, será algo espectacular. Así que es buena noticia que se pongan ya en serio en esa zona y que ya veamos resultados desde fuera. Gracias a las lamas que están tan separadas podemos ver resultados. Y por cierto, aquí parece que están retirando plásticos de protección, están retirando las pegatinas, pero vamos hacia el pica pica. Aquí está el pica pica destrozando el hormigón que colocaron para las cerchas. Dale duro. Bueno, dejamos ahí al pica pica hacer de las suyas. También están saltando chispas. Y donde hay chispa hay alegría. Avanzamos. Han desaparecido o han movido algunas de las casetas porque antes había algo por aquí, entre medias de los árboles, que por cierto ya van a dejar respirar a estos árboles que estaban ahí con las cerchas. Han sido testigos directos de las cerchas y bueno, ya estáis viendo también cómo están retirando los plásticos de protección. Solo queda este pequeño sector por retirar. ¿No veis como que esta parte, esta zona es como más oscura que esta? No sé si tendrá que hacer este dibujo la lama, es por la luz, pero no sé, es como que son 2 tonalidades completamente diferentes. Mirad los escombros con el pica pica. Ya os digo que está demoliendo todos estos trozos de hormigón y luego tendrá que venir también a esta parte. Estas plataformas que hicieron ya desaparecen. Esquina de la Torre C de Campeones, veis cómo están retirando ya los plásticos de protección y falta este pequeño sector con esas 2 o 3 lamas a su izquierda por retirar. Por otro lado, tenemos hasta 3 plataformas elevadoras haciendo las marcas en esta estructura. Así que terminarán pronto. Y bueno, vamos a ver lo que queda de grúa, que yo creo que queda ya bien poquito porque se ven menos piezas. Avanzamos. Más material que se llevan los tablones de madera. Y ahí tenemos las plataformas elevadoras. 2 están con las marcas y otra está trabajando en las zonas interiores. Así que le ha tocado a este caparazón de la Torre C. Ahora mismo avanzamos, vuelven a tener la cabina del ascensor abierta. Y ¿os acordáis la pieza que tenían antes ayer y todo el fin de semana aquí de grúa amarilla? Pues ya no está. Se la han debido de llevar y esto está bastante despejado. Vamos a ver cuántas piezas quedan por llevarse, pero vamos, yo creo que ya queda bien poquito. Ahora seguimos viendo el fondo norte, pero increíble, mirad esto, ya no queda absolutamente ninguna grúa, queda solo el sitio que prepararon para poner la grúa, pero se han llevado las orugas, se han llevado la cabina, se han llevado absolutamente todo. Y lo que digo es que queda esto, veis que hace como así una subida, es que colocaron ahí material como una especie de tierra, hicieron algo para poder apoyar la grúa, así que eso también lo retirarán. Pero bueno, ya lo tiene más fácil la afición rival, la afición visitante para poder acceder al estadio. Y mirad todo el hueco que se ha quedado ahí libre. Vamos a ver las piezas que quedan por llevarse de la grúa. Queda esta de aquí amarilla. Vemos también como el camión tiene cargada un tráiler de Aguilar y faltaría esta naranja. Esto de aquí a mañana
tiene que desaparecer porque mañana hay partido, así que esto a lo largo del día y mañana por la mañana se terminarán de llevar todo. Vemos también aquí una grúa más pequeña de Aguilar que está haciendo posible el cargar en los trailers estas piezas para poder llevárselas. Y desde aquí también podemos ver cómo están trabajando en zonas interiores de este fondo norte. Veis ahí un mini andamio, sobre todo en todas estas zonas. ¿Os acordáis que colocaron como unas tablas hace unos días? Pues bueno, ya han desaparecido esas tablas, están colocando como unos puntales, especie de estructura. No sé muy bien si en esta zona colocarán pladur o harán tabiques de ladrillo, pero de momento pues avanzan así. La verdad es que son parecidos a los que están poniendo en Castellana. Y estos son los avances del fondo norte. La verdad es que me estoy encontrando cambios que no me esperaba. Ha evolucionado esto más de lo que creía. Están trabajando mucho más. Claro, es verdad que al final en tareas de recogida pues se nota movimiento. Y ya mañana pues veremos todo bastante despejadito. Avanzamos hacia el lateral este. ¡Otro autobús! Otra de las cosas que vemos que ha cambiado es que ya han retirado los andamios que tenían puesto en este tabique justo debajo del mini cilindro, y además han añadido estas chapas que estáis viendo. Y esto ya la verdad es que tiene un aspecto como más limpio, por así decirlo. Todavía en esta zona de los ascensores no notamos grandes cambios como en los ascensores de la zona B y C. Ahora sí que sí, avanzamos hacia el lateral este. Fondo norte, abandonamos el fondo norte y nos centramos ya en el lateral este. Ya estoy viendo dos plataformas elevadoras retirando plásticos de protección, así que vamos a ver cómo han quedado las lamas al descubierto de este torreón norte. Por otro lado, vemos aquí ya un contenedor que está recogiendo chatarra, basura, porque si os fijáis, por lo poquito que se puede ver detrás de la valla, están también ya recogiendo todo el material y llevándose todo, porque mañana, como os digo, hay partidito. Y el Madrid tiene que ganar sí o sí si se quiere mantener vivo en la lucha por la Liga. Ya están aquí los de Toy Toy, puertas abiertas, y mirad que normalmente no somos conscientes de la pedazo de plataforma en la que está apoyada la grúa. Mirad, el trozo de hormigón lo podéis comparar con la altura del obrero y es increíble, ¿eh? En el momento que tengan que retirar esta grúa, bueno, pasará como cuando quitaron la grúa que estaba, la grúa torre más próxima a la torre A, que ha quedado ahí un agujero increíble, un agujero tremendo. Bueno, están, parece, hormigonando. Ahí tienen también acopiados materiales y vamos a ver cómo van con el tema de la retirada de los plásticos de protección. Mirad, todos estos han desaparecido y por aquí parece que no han avanzado mucho. Por donde más avanzan es en estas lamas, que además son las últimas que colocaron, y así se ve esta zona ya sin esos plásticos de protección, aunque como os comento faltan todavía muchos por retirar. Vamos a ver cómo está la zona central del lateral este. Se han colocado más piezas de esa estructura como veíamos ayer, y en qué ha quedado la cosa. Creo que desde aquí se ve mejor las lamas que han retirado. Desde aquí lo podéis ver mucho mejor. Y las piezas que están colocando en toda esta estructura. Ayer creo que habían colocado 3 y ahora mismo tenemos 4 puestas. Efectivamente 4, y mirad la forma que va cogiendo. Por el otro lado no han comenzado. En la zona central ahora veremos el torreón sur, porque parece que van a avanzar en la colocación de
de las primeras piezas para después poner los nexos en algunas guías verticales. Y bueno, también están colocando aquí piezas, estas mini piezas grises. ¿Veis que tienen ahí una en la plataforma? Pues bueno, la colocarán por alguna zona de aquí, de la zona central del nuevo edificio. Hay bastante movimiento, ya sabéis que esta zona no la tienen que recoger, solo tienen que dejar un pasillo libre para que accedan las autoridades al palco de honor. Echamos otro vistacito a cómo está quedando esta zona ya sin los plásticos de protección y también a esta parte de aquí. Ya os digo que han colocado de momento 4 piezas, pero seguirán avanzando. Nosotros nos dirigimos hacia el Torreón Sur, a ver si han colocado la visera que tenían preparada. Lamas, ya os digo que no han puesto ninguna más. Y aquí vemos la plataforma elevadora que está haciendo esas marcas para después colocar las primeras piezas y ya después de esas piezas los nexos. Más imágenes de esta zona central del nuevo edificio. Vemos cómo están trabajando en esta parte y ya os digo que cuando retiren los andamios se verá todo mucho más claro y mejor lo que han estado realizando, que ahora con los andamios pues se tapa un poquito. Torreón Sur, madre mía, la gente tiene puesto un cartel de que vayan por la otra acera, pues no, tienen que ir ahí, por medio. Pocos accidentes pasan. No os puedo decir si han recogido la visera o si la han subido, porque desde aquí no se ve, pero bueno, mirad ya cómo está todo esto de recogidito y de despejado. Ahora cuando accedamos al interior se podrá ver si han subido o no la visera, porque desde el interior se aprecia mucho mejor. Por esta parte también vemos movimiento de recogida y preparando ya el partido de mañana. Y avanzamos en esta esquina. Las lamas que colocaron en esos 3 sectores siguen con ese plástico de protección. Estamos viendo la esquina, el caparazón de la Torre A de afición y avanzamos hacia Concha Espina. Avanzamos por Concha Espina para ver los avances del fondo sur. Mirad estas tuberías que han colocado aquí, justo debajo del mirador, y avanzamos. Continuamos viendo esta zona del ascensor, veis este tabique y justo arriba tienen puestos puntales. En cuanto a los ascensores antiguos, sin novedad. Puerta de los Pingüinos en el día de hoy sí que está abierta, pero también están en modo recogida y en modo limpieza. Así que poco vemos por aquí, avanzamos. Ya está aquí otro camión, es bastante pequeñito, pero está cargando material para llevárselo. Veis que tienen cosas envueltas en plástico negro. TSB Madrid. Cuando hemos empezado la vuelta no estaban en esta zona de la estructura de la Torre B, pero ahora sí, han vuelto ahí con la plataforma elevadora a seguir trabajando. Esquina de la Torre B, como os digo, y os enseño todo el fondo sur. Parece que están trabajando por aquí con esta grúa, quizás estén colocando piezas de unión y utilicen las 2 grúas, esta y la otra que está más hacia Castellana. Ahora lo veremos, porque ya os digo que os dejo con estas imágenes de fuera y ahora ya nos vemos en el interior. Voy para adentro. Iba a entrar ya al interior y me he encontrado con la subida de estas piezas grises, que yo creo que van justo en esta zona de aquí, más pegadas al Torreón Norte. Las podemos ver, ahora os muestro cómo son. Madre mía, no se ve nada. Estas piezas que están volando yo creo que son como las que han colocado aquí, son muy parecidas, o son como estas que están colocando en esta zona. Todo puede ser, aunque apunta por donde va la grúa que serán como las que os he mostrado al principio.
Mirad, van dentro. Las piezas van dentro y nosotros también. Ya estamos en el interior. Y bueno, ya están también aquí en modo partido activado. Tienen puestas las marcas en el césped, aunque bueno, primero vamos a ver, como siempre, el fondo norte. Las cerchas esperando a que coloquen los toldos. Estas de aquí ya están unidas, solo falta que pongan pues los toldos. Ya han activado también aquí el modo partido, han comenzado a poner las lonas. Mirad cómo han puesto estas lonas aquí en el primer anfiteatro, las que colocan en los partidos. Siguen probando la U televisiva, ya están las porterías también puestas. En esta esquina tienen que poner la lona, pero de momento están las grúas puestas. Y mirad el material que tienen ahí en el interior y esas piezas grises en este córner, que ya os digo que tienen que colocar las lonas. En el primer anfiteatro del lateral oeste también están puestas ya y todo protegido, así como el tercer anfiteatro donde estaban antes los palcos triangulares. Ya está todo preparado para el partido. En cuanto al césped, lo que están haciendo es poner esas líneas para después cortar el césped y pintarlo, que de momento no lo han pintado. Tenemos puestas 2 lámparas, bueno 3, 2 en la zona de la portería del fondo sur y punto penalti. Y en este córner también han traído ya las cámaras, que las están ahí probando, instalando. La publicidad colocada, falta que coloquen el escudo del Real Madrid. La verdad es que el césped tiene buena pinta, pero hasta mañana o después, hasta el jueves, no podremos ver si ha resistido o no a los partidos. Vamos a continuar viendo cositas. Vemos este córner que tiene pinta. Mirad cómo han puesto ahí ya el encofrado. Ahora mismo le pondrán las lonas, pero ya tiene puesto ese encofrado para el día del Atleti. Ganaremos ahí unas filitas más si deciden habilitarlas. La grúa sigue estando y ya os digo que todavía no han colocado la lona, que la pondrán imagino que mañana. Arriba vemos cómo están limpiando los asientos. Están haciendo tareas de limpieza de los asientos y también han colocado ya en el primer anfiteatro las lonas de protección. Y en este sector, al igual que en el fondo norte, han colocado los asientos que son abatibles en esta parte y podéis ver la diferencia de los asientos. Por otro lado, ayer veíamos cómo estaban uniendo 2 cerchas, pues bueno, se ha incorporado una tercera y ahora os lo mostraré mucho mejor. En la tercera que la han movido, si os fijáis, no han puesto todavía ninguna unión, así que lo harán por la tarde. La primera y la segunda sí que están ya unidas, como veíamos en el vídeo de ayer, pero la tercera en cuestión solo la han desplazado, pero no han puesto todavía ninguna pieza de unión. Nos falta por ver el lateral este. Veis que ya están colocando también aquí las cámaras. Esta es la de el fuera de juego. Estas son las que dirigen. Y la otra del fuera de juego todavía. Aquí está. Aquí la tenéis. La otra del fuera de juego. También han colocado las lonas en el primer anfiteatro. Y mirad esta estructura, cómo ha quedado finalmente. No sé si tendrán que colocar más piezas. Ahí tenéis los asientos nuevos protegidos con plástico de protección. Y más imágenes de esos asientos que con los plásticos no se aprecian bien. Veis que todavía no han comenzado con la cubierta. Y bueno, aquí a ver, quiero hacer zoom a esta zona porque el otro día vi... Bueno, y mirad, aquí hay gente trabajando. Están como en la zona de los focos. No sé si han añadido más o están reparando algo. Están colocando como una malla. Pero mirad todo lo que tienen aquí. Cuerdas y líneas de vida. Así que algo están haciendo. Ayer también les vi, pero cuando les fui a grabar ya no estaban. Vemos también esa zona de la viga corona. Todo despejado donde la zona de los periodistas.
Ahí están los pupitres, los asientos y las cabinas que dentro de muy poquito ya estarán 100% disponibles. Y a ver si os puedo mostrar lo de las viseras. Mientras os enseño más imágenes del césped, que la verdad es que tiene un buen aspecto, pero lo que os llevo diciendo estos días, no importa ahora mismo el aspecto que tenga, sino si va a resistir. Eso es la preocupación. Y no sabía que ponían aquí una lona, no recordaba ver que colocasen aquí una lona. Sí parece que han colocado otra visera más. Veis que van avanzando, ya desde aquí, desde el interior, se ve mucho mejor. Faltan por colocar todavía todas estas, pero bueno, ya se van viendo ahí entre las tubulares cómo va quedando todo. Mirad las piezas, así que poco a poco también va avanzando este lateral este. Mañana ya nos encontraremos el césped pintado y las lonas puestas. Mirad cómo se ve desde aquí, tiene un buen aspecto. Tienen ya como hechas las marcas para después pintar el césped. Pintar me refiero a las líneas blancas. Así que ya os digo que mañana nos lo encontraremos ya todo listo cuando entremos. Pues nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya servido. La verdad es que nos hemos encontrado algunos avances que yo no me esperaba. Madre mía, qué impacto lo de la grúa, que ya ha desaparecido al completo y que me choco. Pues nada, lo dicho, dejadme ahí abajo en los comentarios todo lo que queráis, que yo os leo siempre. No olvidéis darle un me gusta al vídeo. Si crees que le puede servir a otra persona, lo puedes compartir por grupos de WhatsApp, gente, redes sociales. Y uy, que están ahí trabajando en los ascensores. Y nada, si eres nuevo, pues te puedes suscribir también y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo, a ver si llegamos a los 80.000 antes del partido del Liverpool. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Chao.